Buenos días a todos. Bienvenidos a estos jóvenes. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por sus vidas. Sabemos que el amor de ese Dios, el primer fruto que se manifiesta o atributo que que se manifiesta de Él es el amor. Porque sin el amor no podríamos conocer todas esas otras atributos. Entonces no podemos tener en duda, y lo que Él más anhela es que nosotros conozcamos, creamos y aprovechemos que Él nos ama. Y por eso nos trae aquí, por eso nos tiene en este tiempo, nos busca, porque el amor de Él anhela que nosotros seamos esos hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, niños, disfrutemos de todo lo que Él creó para nosotros y de todo lo que Él conquistó en la cruz por nosotros, lo que habíamos perdido, amén. Pero en esta mañana voy ¿ya está con la conexión? Primeramente saludar a quienes nos acompañan, nos visitan y nos ven por el Face. Bienvenidos, que la bendición del Padre en este día sea aún mayor de la que hasta el día de hoy les ha dado por cuanto estamos en su presencia. La razón por la que estamos aquí en este tiempo es Él. Amén. Entonces, bienvenidos, y en esta mañana yo quiero que reflexionemos, bueno, el Padre, porque la palabra es el pan que Dios tiene para nosotros, el pan de vida. Y en esta mañana vamos a reflexionar rápidamente en lo que está descrito en el Salmo 85. Es un salmo que en verdad nos permite ver, como dice el título ahí, y muy alineado con lo que nos acaba de enseñar el pastor en ese análisis de la necesidad de conocer a Dios. Habla muy claro y dice: súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Israel no solamente se refiere al pueblo de Israel que hoy está ya en guerra, que está de pronto muy mal, sino Israel en este tiempo somos nosotros, la iglesia, aquellos que por fe y por convicción y con libre albedrío le hemos dicho al Señor Jesucristo: yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Esos somos el Israel de en este tiempo, el pueblo de Dios. Y dice allí en el Salmo 85, léalo usted si lo tiene ahí, dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo y te apartaste del ardor de tu ira. Nada de esto tuviera razón o sentido si no hubiese una condición en la que la humanidad se encontraba y se encuentra hoy por hoy, ¿verdad? Como aprendíamos que la paga del pecado es la muerte. Y a veces en este tiempo la gente, de pronto yo pienso, no tienen conocimiento. ¡Ay, mejor que me muera! Sí, pero es que no solamente habla de una muerte física o humana, sino una muerte espiritual. Y lo tremendo es que esa muerte física no es el fin de todo, sino que esa muerte solo tiene dos destinos: salvación, vida eterna junto a Él, o una condenación eterna, horrenda muerte. Y bueno, este no es el tiempo para hablar de él, pero si estamos interesados en eso, si eso me afecta a mí, yo me ocuparía de eso, ¿verdad? Uy, si el día que me muera, el día que, como dice coloquialmente, estire la pata, ¿en dónde voy a estar? Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Él es eterno. Por lo tanto, nosotros, su creación, la humanidad, es eterna. Pero hay dos fines, ¿sí? O estamos con Él en su reino, o vamos a ir a ese lugar, horrendo lugar, ¿sí? De tormento, de dolor eterno. Entonces, por eso la importancia de saber, sí, o sea, de reconocer la necesidad que yo tengo de eso que nos explicaba en la reflexión anterior, de mi salvación, porque la palabra dice que por cuanto todos pecaron,
todos estábamos destituidos de la gloria de Él, de la gracia de Él. O sea, todos a la muerte, a la condenación eterna. Pero a Él le plació en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su fidelidad, ese plan redentor que fue a través del Señor Jesucristo, que es lo que hace 15 días estábamos terminando de conmemorar, esa semana sagrada, Semana Santa, bueno, como leen el nombre, conmemorando, recordando esa obra redentora del Señor Jesucristo, por la cual tuvimos nuevamente la oportunidad de reconciliarnos al Padre. Él pagó el precio en esa cruz por mí, por todos nosotros, por el que quiera, por el que le crea, por el que lo acepte. Libre albedrío, ¿sí? Pero esa es la oportunidad. Entonces aquí con este salmo vemos que es verdad esa misericordia de Él, ¿sí? Que reprimió todo su enojo y apartó el ardor de su ira de nosotros. El versículo dice, mire, hay tres verbos especiales en este salmo y son acciones atribuidas a Dios. Solamente Él pudo haber tenido esta actitud y estos atributos. Y el primero está, como dice ahí en el versículo, dice, son acciones en las cuales el primero nos perdona. O sea, yo puedo de pronto ir a mi esposo, que es la persona más cercana que ahora tengo, a mis hijos, a quien sea, ¿sí? A pedir perdón por algo que hice, por algún daño que hice, por una palabra, por una actitud. Y eso está bien. Pero el perdón que necesitamos todos es primeramente de Dios. Porque al que primero ofendemos cuando pecamos es a Dios. Entonces, pero Él nos da ese perdón. Él nos restaura. Y además, Él nos bendice, Él nos favorece. Entonces, todos necesitamos eso. Y depende de nosotros si lo podemos recibir, si lo queremos recibir, ¿cierto? Él nos favorece porque Él nos perdona nuestros pecados. Él restaura nuestra relación con Él. Si nosotros no tenemos un genuino arrepentimiento y no le pedimos perdón a Él, jamás podremos restaurar esa relación con Él y no le podremos conocer. Por eso el principio de una nueva vida es el perdón. Y como tercero, Él nos favorece y nos bendice. Promete prosperar la obra de nuestras manos, promete que no tengamos falta de bien alguno, Él promete que será nuestra provisión, que el todo nos recuerda que Él todo lo creó para nosotros. Él no hizo esos cielos simplemente para que se vieran bonitos, no, Él hizo esos cielos hermosos, ese sol, la luna, las estrellas, todo fue para que nosotros, la única cosa que Él creó con sus manos, que fue la humanidad, pudiéramos disfrutar de todo eso. Entonces, es la manera como Él nos dice, mire, yo tengo todo eso para ustedes, es la bendición, es la provisión. Pero el versículo 4 al 7 dice, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? Mire, yo estoy segura que ninguno de nosotros ha probado el enojo y la ira de Dios. Y de repente por eso a veces decimos, ay no, pues no la necesitamos. ¿Cuál enojo? Yo me defiendo, yo puedo. Y pues el día que me muera, pues me muero. Y si tengo que aguantar hambre, pues aguanto. Esos no son sino, como dice mi hijo, eso es un piropo. Esas necesidades, aún la misma enfermedad, son piropos comparados con lo que es probar la ira de Dios. ¿Sabe cuál es la ira de Dios? Más palpable, lo que el Señor Jesucristo sufrió en esa cruz del Calvario, muriendo. El sufrimiento, el dolor físico y del alma, no espiritual, por algo que Él no cometió, lo hizo por nosotros. Amén. Entonces dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y eso es lo que debemos anhelar nosotros. Él ya nos dio esa oportunidad de regocijarnos en Él a través del Señor Jesucristo, porque el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, cielo, ¿me regalas agüita?
Nadie irá al Padre sino a través de mí. Por eso el mayor regalo que el Señor, que ese Dios, ese Padre nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Y dice el 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Eso ya lo hizo Él en la cruz del Calvario. Nos mostró esa misericordia y ya nos entregó la salvación. Y como Él dice, ante ti pongo la vida y la muerte, pero tú escoges. Todos, cada uno. Nadie, a mí ni mi mamá ni mi esposo me puede obligar a eso. Dios mismo no lo hace. Es una decisión voluntaria. Si no es así, no se dará esa salvación. Entonces dice, dice que de todas estas ofrendas que el Señor nos da, la mayor de todas es la gracia de la salvación. Hay muchas cosas que Él quiere y tiene para nosotros, anhela que nosotros las aprovechamos, pero la mayor de todas es la salvación a la vida eterna, amén. Y nosotros tenemos ese regalo para quienes hemos creído y sabemos que sin duda es la mejor dádiva, el mejor regalo que Él nos ha podido dar, que nuestro Padre Celestial nos ha podido dar. O sea, no puede faltar en nosotros esa gratitud, es decir, gracias Padre Celestial, gracias Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo, que es el que nos revela esa verdad, esa necesidad, el Espíritu de Dios, que hoy está aquí, está entre nosotros, está en nosotros, es el que nos da la convicción de pecado. Si no la tenemos, el Espíritu de Dios no la da. Sí, Señor, yo reconozco que soy una mentirosa, que soy egoísta, que soy soberbia, que soy arrogante, que soy rebelde, que, en fin, tantas cosas. Perdóname. Y el Espíritu de Dios es el que nos da eso, esa convicción de pecado. Pero juntamente con eso también nos da ese regalo de la justicia y del juicio. O sea, tener la certeza de que si en verdad me arrepiento y le pido perdón a Él, mi nombre, o sea, mi vida tendrá esas características y soy salva, la seguridad, mi salvación. Mire, no hay nada que este ser humano y la humanidad de estos tiempos necesite más que la certeza de ser salvo, la seguridad de su salvación, porque todo esto pasará. Yo hoy por hoy me pongo a pensar, hace 33 años, ya para 34, a estas alturas yo tenía una barrigota grandota, no podía ni caminar, me iba en narices, porque además de que pues era un embarazo múltiple, entonces me dio preeclampsia severa, entonces me puse como un balón, y en verdad, mis pies no le daban a ese cuerpo el equilibrio, yo me fui varias veces de bruces. 34 años, todo pasa. Hoy son dos, una mujer, un hombre adultos, ya con su libertad para escoger, para creer lo que por años le hemos estado compartiendo de la verdad de Dios. Todo pasa, nuestra vida. Cuando menos pensamos ya estamos en esa edad adulta, en esa bueno, no quiero decirle, pero sí es la vejez, o sea, y miramos atrás y verdad podemos comprobar que todo pasa, pero nuestro espíritu y nuestra alma son eternos y por eso la necesidad de tener la seguridad de nuestra salvación. Y dice aquí que en el versículo 8 y 9, dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. O sea, cuando yo decido creerle, cuando yo reconozco que lo necesito, que he sido pecador, pero que también he creído que Él me da el regalo de la salvación, que me ha redimido mis pecados, dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará, mire esto tan hermoso, hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ustedes saben cuál es una de las tendencias de la humanidad, sobre todo los jóvenes en este tiempo, la demencia, esa enfermedad mental.
la locura. O sea, y se manifiesta de diferentes maneras, con la depresión, con la ansiedad, con ese existencialismo que... Cuando nosotros somos de aquellos que escuchamos la voz de Él, como en esta mañana, Él promete y se cumple que vendrá a nuestra mente paz. Ya no tendré esa zozobra, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo no quiero esto, no me gusta, me gustaría estar, qué sé yo, en Acapulco, me gustaría estar en el, ¿cómo se llama? En el concierto de La Bichota. O sea, en cualquier lado quisiera estar menos aquí, ¿cierto? Puede ser eso, pero es nuestra decisión. ¿Qué me proporciona a mí beneficio? ¿Qué me conviene? ¿Qué necesito? Eso nos lo da escuchar la voz de Dios. Entonces, por eso promete ahí que al escucharlo a Él, nos dará paz y no estaremos sujetos o subyugados por todo ese ruido emocional, físico, material, toda esa psicología que hoy el mundo dispara y sobre todo a las nuevas generaciones. Por eso necesitamos escuchar la voz de Dios. Y dice, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. ¿Usted tiene temor de condenarse? ¿En algún momento de su vida piensa en eso, si es verdad o no? O sea, es una posibilidad. Y yo no me imagino estar en un lugar que arde fuego, así literal. Está comprobado, está escrito en la palabra, que es un lugar donde el fuego arde, pero no nos consumimos. No como cuando tú coges esta hoja de papel o como algunos quieren, queriendo desaparecer la Biblia, cogen las hojas y las queman y ¡suá! Se consume y se vuelven cenizas, de pronto desaparecen. Así no seremos nosotros en ese lugar. Permaneceremos eternamente en dolor, en tormento. Y si no, la palabra nos lo da con el ejemplo del rico y de Lázaro. Pero bueno, para que avancemos, entonces, por eso nos recuerda, ciertamente está cercana su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. O sea, y esto es algo personal. Mi esposo, mis hijos, mi mamá, que fue tan bella, pueden vivir la gloria del Señor, la paz, el amor, el gozo, los beneficios. Pero si a mí no se me pega, no la viviré. Porque eso es decisión personal. Personal. Pero lo que sí estoy segura, porque también está escrito, es que no habrá uno que no haya conocido y escuchado esta verdad. De tal manera que cuando ya le toque por su rebeldía, no, Señor, yo no sabía, yo nunca escuché, a mí nunca me dijeron, no, por favor, no me mandes allá, yo hubiera sabido. No, si no, Dios no sería tan justo, ¿verdad? Si a unos nos advirtiera y a otros no, a todos. Y como en este tiempo ya son muy pocos los que no han escuchado esta verdad, por eso la certeza de que la venida de Él, la segunda venida de Él, está pronta, porque es una de las señales de cumplirse ese tiempo. Amén. Entonces, dice que nos manifiesta aquí que es la decisión de nuestro libre albedrío, es mi decisión, es mi voluntad, es nuestra decisión. Es algo que Él nos dio también, ¿cierto? Yo decido si temo o no a ese Dios. Y no en ese temor como cuando mi papá llegaba del trabajo y sabíamos que iba a llegar y eso parecíamos como ratoncitos y éramos hartos. Fuimos 11 que vivimos, 13 que nacieron. Todos somos ratoncitos, como ratoncitos corriendo a meternos en nuestros cuartos porque mi papá llegaba y cualquier cosa lo indisponía, que la luz estuviera prendida, que hubiera desorden, que hubiera bulla, que el televisor estuviera prendido, que la radio. Todos nosotros, ese miedo a que llegara mi papá, eso era... Pero ese no es el temor del que el Señor nos habla. El temor de Dios es aquel que aborrece el pecado y que se aparta del mal. Ese es el temor que todos los seres humanos necesitamos experimentar para con Dios.
Dios no es ese Dios que a toda hora está con el rejo y latigando y muévase a ver y por qué hizo esto. No, el temor de Dios es aquel que nos lleva a reconocer que lo que hacemos está bien o mal y decidimos si nos vamos por el bien o nos vamos por el otro lado, sin desconocer las consecuencias de cada decisión. Y dice para finalizar, dice lo más hermoso, que es una de las cosas, mire, la palabra es hasta romántica. Hay allí dos versos espectaculares, diría yo, y están en el 10 y el 11, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. O sea, esto me dice a mí mucho, yo no puedo querer paz, como muchos en este tiempo proclaman en medio de tanta injusticia. No se puede. Nunca la palabra nos advierte, no la hallarán, porque la única paz, o sea, solamente tenemos la posibilidad de vivir en paz cuando hay justicia. Y por eso aquí la palabra dice, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, es lo que hoy se está moviendo, o sea, la verdad es la palabra, la voluntad de Dios. Dice, y la justicia mirará desde los cielos. O sea, usted no desperdicie su vida queriendo aparentar delante de, o a sí mismo, o a sus padres, a su esposa, a sus hijos, a su hermana, a su suegra, que es buena. No, no pierda su tiempo en eso. ¿Sabe por qué? Porque es que desde el cielo nos está mirando. A Él. Él ve todo. Entonces, como dice la palabra en una parte, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Entonces, y el versículo 12 dice, Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. Dice, la justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. O sea, mira, parece imposible que en tiempos como estos, donde la maldad, donde la perversidad, donde la rebeldía, pareciera que estuviera gobernando para nosotros, sus hijos, Él lo promete, puede ser diferente. Podemos vivir en esa paz, podemos vivir en esa bendición, podemos, porque sus pasos, o sea, la voluntad de Él, es nuestro camino. Y si vamos, como dice la palabra, si nos enseña, si Él es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, no tropezaré, ni ninguna arma forjada, nada podrá venir a dañarme, ni a mí, ni a mi casa, a mi familia, cuando la levanto en esa verdad. Ese es el regalo del Salmo de esta mañana, que el Señor continúe forjando en cada uno de nosotros esa verdad, esa certeza, como dice, esa restauración y esa certeza de nuestra salvación, y sobre todo, que nuestro corazón la quiera, que aprendamos a amarlo a Él, que lo anhelemos, que lo busquemos, y como ya lo hemos ido aprendiendo, lo tenemos muy cerca. Está en nuestra mano la palabra, conociéndolo a Él, amén. Entonces, el Señor continúe bendiciendo, edificando, madurando nuestra área espiritual, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, irreprensibles para Él. Dios les bendice. Amén. Bueno, como ya nos hemos saludado, pero a los que no nos siguen por Facebook Live, no. Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga. Siempre me impacta mucho los propósitos de Dios. Esta mañana me levanté y le dije, Señor, ¿qué voy a decirle a tu iglesia, a tu pueblo? Y me impacta mucho el salmo que hoy la pastora nos da, y le va a impactar más lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Inclinen su rostro y oremos. Padre, queremos darte gracias por traernos a este lugar para hablarnos verdad. Queremos pedirte que nos des el espíritu correcto, el discernimiento para poder rumiar tu palabra, Señor, y reflexionar en ella, Padre. En este tiempo necesitamos verdades, Señor. Por favor, exponlas en esta mañana
a tu iglesia. Mira que te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días, ¿qué celebrábamos? ¿Cómo? La resurrección. ¿Sí? No, el Domingo de Ramos fue hace 15 días. Entonces, ¿para qué habla? ¿Para qué habla? Ahora, el asunto es que no somos conscientes que era lo único que faltaba para que se cumpliera la promesa de que Él subiría al cielo y regresaría. Cuando Jesús resucitó, ustedes recuerdan que Él profetizaba y decía, es necesario que yo muera, pero resucite, subo al cielo y regresaré. Hoy, después de iniciar el tercer milenio, porque estamos empezando el tercer milenio después de Cristo, el tercer día milenial, o sea, el Señor habla de que en el tiempo de Él es un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, después de que Él vino, pasó un milenio, 2 milenios y estamos en el tercer milenio, o sea, el tercer día. No es coincidencia que Jesús cuando murió resucitó ¿cuándo? Al tercer día. Su pronto regreso es al tercer milenio, ¿sí? Pero más impactante es cuando usted va al libro de Apocalipsis y entonces a pocas personas les gusta leer Apocalipsis. Pero yo quiero decirle que es el libro más espectacular que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque la humanidad siempre tendemos y queremos escuchar y conocer las cosas por venir. A todo el mundo le gusta conocer el futuro. Y a todo el mundo le gusta leer el horóscopo. Y escuchar que Nostradamus, que la madre no sé qué cosa predijo tal cosa. Cuando nosotros como cristianos tenemos todo lo que ha de venir plasmado en la palabra. Y mire lo que dice Apocalipsis. En el libro del apóstol Juan, que Apocalipsis 6, capítulo 1, mire lo que dice. Cuando usted abre el libro de Apocalipsis, comienza hablando de Dios y luego... No, ahí está prendido. Que no se escucha, mamá. ¿Quién dice? Ah, ya. Sí, no, debe ser, es que como cambiaron las aplicaciones, pero bueno. Entonces, dice el libro de Apocalipsis capítulo 6, ¿y por qué les hablo de esto? Porque mañana hay un eclipse solar. ¿Sí sabían eso? Mañana hay un eclipse solar, mañana en Colombia se va a alcanzar a ver un poco, pero hay países donde se va a oscurecer. ¿Por qué? Porque la luna se va a anteponer al sol. Cada vez que hay un eclipse, es una forma que el Señor utiliza para anunciar cosas. Eso es como cuando en el pasado el rey iba a hablar y salía un hombre con una trompeta y para que la gente pusiera atención. Y estos son tiempos de ponerle mucha atención a lo que está pasando. Y Apocalipsis nos da un anticipo y nos dice lo siguiente. Dice lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo primero y después lo vamos a analizar. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió y al otro caballo bermejo y al que montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro.
y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo, santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí que hubo un gran terremoto. ¿Y qué? Y el sol se puso negro como la tela del cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino como se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes de los ricos y los capitanes y poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Qué tremendo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué venimos un domingo a escuchar esto? Pues porque es mejor saber la verdad antes y no después. Porque el Señor siempre llama a la iglesia a estar despierta y avisada. Porque el llamado del Señor es a que la iglesia se prepare, no que nos encuentre durmiendo en tiempos de velar. Amén. Entonces, para hacer el análisis de este pasaje, cuando empieza dice que estaba un cordero, dice, y cuando vi el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, ¿quién es este cordero? Cuando usted se devuelve un poquito al capítulo 5, versículo 8 y 9, aquí lo dice quién es. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? Jesucristo. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué fue lo que hizo el Cordero? Redimirnos. ¿Qué es redimir? Es comprar, es salvar, hablar de la salvación. Y entonces, ese es el Cordero que abre los sellos, es el único que está autorizado de abrir los sellos. Ahora, cuando él abre el primer sello, que está en el versículo 2, dice que es un caballo blanco y que su jinete se le fue dada una autoridad. Mucha gente piensa que este es Cristo, no porque Cristo es el que está abriendo los sellos, ¿sí? Este es el anticristo, es el que a través de falsas doctrinas cabalga para ganarse la adulación y la sumisión del mundo, a través no solamente de doctrinas erradas, ¿sí? Como hoy en día están surgiendo por todo lado. Por todos lados están diciendo que Cristo es mentira, que Dios no existe, que la Biblia es un cuento. Y quieren de cualquier manera desmentir lo inevitable. Ahora, ¿por qué nos tomamos tanto trabajo de desmentir algo si no es verdad? ¿Cuál sería la razón? Si de mí dicen alguna mentira, ¿yo por qué me voy a preocupar por desmentirla tanto?
y por tanto tiempo. Pero Satanás, que está buscando ganarse las almas de la humanidad para no irse solito para el infierno, entonces está haciendo un trabajo arduo en este tiempo. Y es contradecir la palabra y llevarse la adulación y buscar la sumisión de la gente. ¿Cómo? Una de esas cosas es los medios políticos y las doctrinas extrañas. Todo lo que se está gestando a través de los gobiernos que van en contra de la moral y las buenas costumbres. Entonces, hoy fácilmente uno ve a la iglesia, a los que decimos ser cristianos, ¿sí?, apoyando personas que están haciendo leyes a favor del aborto. Y uno dice, pero claro, porque es que tenemos la libertad, porque es que todos somos dueños de nuestro cuerpo. Filosofías como esas, o como la filosofía del homosexualismo, de que todo el mundo es libre y puede hacer lo que se le dé la gana. Todo eso va en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Ese es el caballo blanco que están dando ya hace ratico, ¿cierto? Pero entonces dice además que en el versículo 3 y 4 dice que hay otro, el Cordero destapó el segundo sello y salió un caballo bermejo, que habla sobre la potestad para hacer guerras, para que haya conflictos violentos. Y yo le pregunto, ¿usted sabe que hay violencia en el mundo como nunca la ha habido? Que hay, el mismo pueblo, el mismo Israel está generando una violencia tal que está matando tanta gente que es increíble. Rusia y Ucrania. Aquí nomás, en nuestro país, la guerrilla con los paras, matando gente inocente por todo lugar, ¿sí? Entonces ese caballo ya lo estamos viviendo. Luego dice, en el 5 y 6 dice que abrió el tercer sello y salió un caballo negro, que dice lo siguiente. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Imagínate que 1 denario alcanzaba para comprar 16 libras de trigo. Y en ese momento solo alcanzaba para una. ¿Qué significa eso? Que hay una crisis económica, pero sobre todo que hay una escasez y una inflación. Como por ejemplo lo que estamos viviendo nosotros con respecto a la gasolina. En menos de un año estamos pagando el doble por el valor de un galón de gasolina. ¡El doble! Hace un año comprábamos un huevo en 500 pesos, ahora vale 750 y 800 pesos. ¡El doble! El salario de la gente no alcanza. ¿Qué es? La inflación. Y hasta ahora estamos empezando. ¿Por qué? Porque ya nos están anunciando que debido al invierno, al verano, perdón, no ha llovido, entonces ahora nos van a quitar el agua y nos van a quitar la luz y va a haber caos, porque sin luz y sin agua la economía se pone peor. Entonces, ¿lo estamos viendo o no lo estamos viendo? O sea, yo quiero que usted no solamente tengamos actitudes religiosas de decir, ay, gloria a Dios, aleluya. No, o sea, identifiquemos qué está pasando y por qué nos es necesario y menester buscar la presencia de Dios, como nos decía la pastora a través del Salmo 85. ¿Correcto? Ahora, ¿estamos viviendo inflación? ¿Estamos viviendo crisis económica en el mundo? El gobierno, ¿qué está diciendo? No hay plata para nada. Quería hacer una reforma a la salud que costaba no sé cuántos billones de pesos, y entonces en el papel era fácil, pero la iban a ejecutar y entonces no había plata. Entonces eso era un engaño. Por eso. ¿Y ahorita qué está pasando? Que las CPS están diciendo, no, esto ya no podemos resistir. ¿Por qué? Porque no hay plata. ¿Y por qué no hay plata? Pues porque el gobierno no saca la plata. ¿Y por qué la plata no la saca? Porque la está gastando en otras cosas. Porque no hay plata
para los medicamentos para tratar el cáncer o la diabetes, pero sí hay plata para, obligado, para hacer cambio de sexo y cosas como esas. Y ahí que diga que no, a ellas no se las niegan, pero sí le niegan a la persona que está enferma el medicamento que necesita. ¿Eso qué es? Injusticia social. Y eso está generando un conflicto social muy grande. Entonces ahora dice el versículo 7 y 8, que luego abrió el cuarto sello y salió un caballo amarillo. Y entonces viene aquí, que dice así, 7 y 8 dice, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del que decía, venga y mire. Y he aquí, miré un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía como nombre muerte. Y el Hades le seguía. ¿Qué es el Hades? El lugar de sepultamiento. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, hace 4 años vivimos una pandemia que mató a unos tantos, pero que realmente estaba tras de generar una crisis financiera. Allá hace 4 años empezó a nacer, cuando nos dejaron encerrados 1 año. Ahora, viene pestes, por ahí nos han estado anunciando, ay, que el virus está mutando y que no sé qué, no, va a haber una plaga, y aquí lo dice, que ha sido desatado el caballo amarillo, que es enfermedad masiva, pandemias, muerte de 1/4 parte de la humanidad. Ahora, ¿la pandemia nos dio miedo? Sí. ¿Nos dio terronera? Sí. Ahora imagínense, ¿cuántos muertos hubieron en la pandemia? No hubo ni un 1% de lo que ha dejado el SIDA. ¿Usted sabe qué es ver a 2.000 millones de personas morir? No lo sabemos. Porque es algo que se nos sale de la mente. Y eso que nosotros los colombianos estamos acostumbrados a vivir con la muerte. ¿Sí? El otro día que mi hijo fue a Europa, decía, papá, nosotros vivimos en un mundo tan diferente, porque en Colombia todos los días en las noticias salen 5, 10, 15, 20 muertos. En Europa no se escucha de muertos, al menos en la parte alta. ¿Sí? Pero en este tiempo no va a haber país que sea inmune a lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque no proviene de los hombres. Los gobernantes pueden hacer cosas, pero están limitados. Por ejemplo, cuando los hombres quisieron hacer una pandemia, no les funcionó tanto como querían. Ellos esperaban que los muertos fueran más y no contaban que con las vacunas cada cuerpo es individual y es diferente. Entonces una vacuna a una persona le puede causar un mal, a otra no le hace nada. Eso fue lo que les generó un problema. Pero cuando proviene de Dios, un decreto de Dios, no hay quien se salve. No hay quien pueda evitarlo, porque es Dios el que determina. Y es lo que está pasando. ¿Sí? Luego dice el versículo 9 al 11, dice, luego llegó, cuando abrió el quinto sello, vio el altar de las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo, santo, verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Qué es lo que está pidiendo los que claman? ¿Qué es lo que están pidiendo? Justicia. ¿Qué es lo que uno pide? Justicia. Mire, yo oro porque el Señor haga justicia. Porque la justicia de Él venga, porque nos parece terrible que unos pocos lleven a un país tan rico como este a la miseria. ¿Qué es lo que necesitamos? Justicia, pero no la justicia de los hombres, sino la justicia de Dios. Y eso es lo que clama la iglesia y eso es lo que claman los santos. ¿Sí? Y entonces
en ese clamor, y mientras que ese clamor sale y clama justicia, dice que se desata un sexto sello. Y ese sexto sello, que está en el versículo 12, dice que cuando el Señor le dijo, ven y mira, dice que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Cada vez que hay un evento de estos, no espere que vaya a llegar cosas buenas. No lo espere. Porque la palabra de Dios se cumple a cabalidad. Se ha cumplido, mire. Desde que se escribió la Biblia, han habido tantas profecías que el solo hecho que cuando Jesucristo vino se cumplieron más de 50 profecías a la vez. Con la venida del solo Cristo. De ahí hacia adelante se han cumplido el 95% de las profecías escritas en la Biblia. ¿Qué nos puede hacer pensar que no se va a cumplir el resto? Ahora, esto no es para asustarnos. ¿Por qué? Porque la palabra del Salmo 85 nos dice que Dios nos guardará, Él es nuestro Salvador. ¿Para qué es la palabra? Para decirle a usted que se ocupe de lo importante y no de lo urgente, que se ocupe de su salvación y no de qué va a comer mañana o qué va a desayunar mañana. El Señor dice que cada día trae su propio afán, que no se preocupe, que acaso no ve los pájaros del cielo. ¿Sabe cuántas toneladas, millones de toneladas se comen los pájaros? Y ninguno está por ahí. Me regala una cosita para comer. Usted no ve un pájaro ahí golpeándole a la puerta para que le dé una limosna. Dios las alimenta. ¿Cuánto más nosotros? Pero ¿de qué sí nos debemos de ocupar? De nuestra salvación. El llamado es, oye, Dios te está buscando, Dios te está anunciando que vienen tiempos difíciles y que apartados de Él nada podéis hacer. Que nos metamos, dice que torre fuerte es el nombre del Señor y a Él correrán los justos. ¿Qué hace una torre? Guardar, asegurar. Él dice que quiere guardarnos bajo la sombra de sus alas. Este es el tiempo de refugiarnos en Él. Porque quiero decirle, una cosa es pasar las adversidades sin Dios y otra cosa con Dios. Una cosa es tener esperanza de que las cosas serán mejores y otra cosa es no tener ninguna esperanza. Por eso nos necesitamos ahora, en este tiempo, ocuparnos de lo importante. Ya hicimos tantas cosas, ¿por qué no le dedicamos estos meses, estos años que queden antes de que el Señor venga para ocuparnos de algo que es eterno? Sí, hay necesidad de vivir, claro que sí, pero la palabra dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y este es el tiempo de reflexionar. Amén. Amén. Este es el momento de decirle, Señor, hoy tenemos nuestra Santa Cena. Y es la oportunidad de probarnos a nosotros mismos y decirle, Señor, yo te necesito. Hay tantas cosas en el mundo que no pueden controlarse. Aún no puedo ni controlarme yo. No puedo ni velar por mí mismo. No puedo asegurarme a mí nada. Solamente tú lo puedes hacer. El Señor dijo, pocos son los llamados. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. El Evangelio está para toda la humanidad. Pero ¿cuántos estamos ocupándonos de ello? ¿Cuántos nos estamos ocupando? Amén. Así que yo quiero invitarle a que hagamos una reflexión y una oración a través de esta palabra y le digamos, Señor, en esta mañana tú nos hablas de lo que ha de venir, porque mañana, Señor,
el sol se oscurecerá y la luna se hará roja. Padre, y son los medios en los que tú hablas a tu pueblo y a tu iglesia, a los que escudriñamos tu palabra, Señor. Tú nos anuncias y nos dices que debemos de estar alertas, no para que tengamos temor, sino para que seamos libres de la condenación eterna, para que podamos establecer los principios de tu palabra en medio de nuestra vida, Señor. Por favor, queremos en esta mañana decirte, Padre, ayúdanos. Dios, ayúdanos. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos que tú nos des el querer como el hacer, el ocuparnos en esta vida espiritual, Señor. Tú nos has hecho espíritu, alma y cuerpo, Dios. Y solo nos hemos ocupado de satisfacer el cuerpo y a veces nuestras emociones. Pero al espíritu hemos mantenido en dieta, Señor. Perdónanos. Tu palabra nos enseña que tu espíritu nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no te conocemos. De justicia porque tú eres un Dios justo, y de juicio porque vienes a juzgar en breve. Y esto lo anuncian los hechos que hoy vivimos, Dios. Tú lo anunciaste antes de que sucediera. Tú nos muestras cómo todo se confabula, todo cómo se va cumpliendo. Simultáneamente estamos viviendo tiempos difíciles en todas las áreas: moral, física, espiritual. Hay una decadencia tan grande en la humanidad, Señor, que son los motivos suficientes para que tú estés airado, Señor, y para que estés enojado. Y así como en tiempos de Noé, que viste que la maldad del hombre se había multiplicado de tal manera que determinaste la destrucción y te arrepentiste de haber hecho todas las cosas. Y desataste el diluvio, Señor. Y de todo solo quedó una familia, Dios. Esa familia que permaneció fue aquella que determinó hacer el arca conforme a tu palabra, que fue obediente, que fue sensible a tu voz. Fue Noé, sus 3 hijos, sus nueras y su esposa. Y hubo una nueva oportunidad para la tierra, y es la que hoy estamos viviendo, Señor. Pero tú vuelves y nos anuncias que la maldad de la humanidad se ha multiplicado tanto que es tiempo de tu segunda venida y que tú personalmente vendrás a juzgar a vivos y a muertos, Dios. Y todo nos lo has mencionado hoy. Esos 6 sellos han sido abiertos, Dios, por ti, amado Jesucristo, el único que tenía la autoridad. Y nos has dado el tiempo necesario para volvernos a ti de todo nuestro corazón. Pero lo inevitable sucederá, Señor. Y damos gloria porque, Señor, tú vendrás, y vendrás por una iglesia fiel y verdadera. Y habrá oportunidad. Y no solamente será una familia, seremos cientos y miles y aún millones de personas que tú levantarás. Pero también habrán muchos que se condenarán, que padecerán el sufrimiento de todo lo que tú nos has anunciado, de esas guerras, de esos conflictos, de ese engaño doctrinal, de esa crisis financiera, de esa inflación. Padecerán hambre, escasez, miseria, Señor, enfermedad, muerte, Dios, dolor. Pero, Señor, seguiremos clamando delante de ti para que seas tú derramando tu justicia, Señor. Porque el hombre, como el Seol, es insaciable, Señor. Necesitamos que vengas pronto, Padre. Por favor, glorifícate. Y en esta mañana, a través de esta Santa Cena, Señor, queremos ponernos a paz contigo. Y el Señor dice en su palabra que
cada uno se pruebe a sí mismo para probar su corazón delante de Dios. Y el Señor dice en la carta de Pablo a los Corintios, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó el pan y preparó a través de sus discípulos la Santa Cena. Y entonces nos invitaste y nos dijiste que nos probáramos a nosotros mismos, que nos probemos a nosotros mismos, pero que asimismo comamos del pan y bebamos de la copa, que es el símbolo de recibir tu regalo inmerecido de tu sacrificio al morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque ese es el precio que toda criatura debe de pagar por el pecado. Pero tú lo hiciste por nosotros. Al hacerte, siendo Dios, te hiciste hombre, y como hombre viniste y te hiciste como el primero y el único que podía pagar el precio de nuestros pecados. Por eso fuiste al madero, Señor. Y allí entregaste tu cuerpo. Y por eso tu palabra nos enseña y dice que cuando tú partiste el pan, delante de tus discípulos les dijiste, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo que nos enseñaste, Dios, es que hoy podemos conmemorar, recordar a través de este acto que tú hace 2000 años pagaste el precio por nuestros pecados, entregando tu cuerpo, en el cual el símbolo de ese cuerpo es este pan, Señor. Ese cuerpo que fue molido por el látigo romano, como este pan ha de ser molido en nuestra boca, Señor, por nosotros. Dios, hoy queremos aceptar ese regalo inmerecido. Hoy queremos decirte, Dios, gracias, porque no tenemos que padecer la maldición del pecado, porque tú te hiciste maldición por nosotros. Solamente te pedimos, Señor, perdónanos, porque fuimos nosotros los que te llevamos a ese madero. No fueron los romanos, fuimos nosotros, porque lo hiciste por nosotros. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén, puedes comer el pan. Asimismo tomaste la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Señor, hoy tomamos el fruto de la vid, símbolo de tu preciosa sangre, la cual derramaste hasta la última gota en esa cruz. La tomamos, Padre, para poder entrar a ese nuevo pacto que es en ti, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Rey, en Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nosotros, la iglesia, le decimos, ven pronto, Señor Jesús. Las señales se están cumpliendo, Padre. Y hoy estamos preparándonos para tu segundo regreso. Gracias te damos, Señor, por anunciárnoslo. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, y para culminar nuestro servicio en esta mañana, yo quiero invitarle, darle gracias al Señor por las personas que nos siguen por Facebook Live y decirles que sean tiempos de reflexionar mucho en lo que el Señor ha manifestado en este mensaje y que no deje de compartirlo con otros, que no deje de estarle anunciando a
su familia y a sus seres amados que el Señor en breve volverá. Está escrito y lo que está escrito se cumplirá al pie de la letra. Así que mis amados, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Y a los